y La Patriada Producciones. ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Bueno, ARSAT se creó por ley en el año 2006. Yo tuve la posibilidad de arrancar siendo gerente técnico en el primer directorio. La ley incluye el estatuto de la empresa como sociedad anónima y el objeto le obliga a ARSAT a proteger las posiciones orbitales asignadas a la Argentina por la UIT con satélites desarrollados y fabricados en el país. Es decir, implícitamente tiene el impulso a la actividad espacial, ¿no? Industrial espacial. ¿Qué tendrá que ver, habrás dicho vos, qué tendrá que ver el ARSAT y este fulano con el whisky? No cliqueaste mal. Estamos en el podcast de whisky. No sos vos, soy yo. Soy yo que te quiero contar la historia de un single malt argentino elaborado con la misma precisión que hace falta para poner un satélite en órbita. El que escuchabas era Pablo Tognetti, el que nos puso a los geoestacionarios en el espacio y el que fabrica Madoc. Vos entrás a la página de Madoc y dice que en el siglo XII el príncipe galés Madoc cruzó el Atlántico con su gente en pos de una nueva vida sin guerras. Madoc, el whisky, es nuestro tributo a él y a todo inmigrante que llega en busca de paz. Así se presenta esta destilería, este whisky de marca Madoc, que es fabricado en Dinahuapi, cerca de Bariloche, en ese lugar donde se unen la montaña y la estepa. Madoc en realidad se llamaba Madoc Ab Owain Gwynedd. Era un príncipe que en 1170, es decir, 322 años antes que Colón, llegó a América. No hay pruebas suficientes de la travesía, dicen los que saben de historia, pero que evidentemente no conocen el poder de la malta. Junto a su hermano, Ririd, y una pequeña flota, salió a explorar el Atlántico. Terminó en Florida, en el Golfo de México, en Mississippi, en Missouri. No se sabe bien dónde. Lo que sí sabemos es que Madoc terminó en nuestra Patagonia. Madoc no es la primera aventura de Pablo Tognetti. En 2011, en este caso en Chubut, cerca del lago Puelo, lanza la Alazana, que es el primer single malt argentino, con un proceso también muy artesanal y cuidado, a punto tal de que cuando los expertos escoceses vinieron a la Argentina para observar la preparación de la Alazana, vieron la cebada que podía producirse acá, el clima, las aguas, las tierras, la amplitud térmica, y entonces directamente dijeron: ustedes no necesitan seguir importando cebada, la que pueden producir acá es tan buena como la escocesa, por lo tanto pueden hacer todo el proceso del whisky de inicio a fin. El corazón de la Alazana en este momento son Néstor Serenelli y su esposa Lila. Pablo Tognetti se abrió de ese proyecto y fue por el propio, que es Madoc. Uno en el mundo del whisky pregunta, averigua con cautela, con cuidado, porque es un mundo bastante celoso. Pregunta, decía, sobre esta primera experimentación de Pablo Tognetti con la Alazana y lo que luego vino de Madoc, y se hace como un silencio sutil. No se cuenta qué pasó, hay una especie de hueco temporal ahí. Lila es familiar de Pablo Tognetti, es su hija, y nadie cuenta, pero todos sabemos que ahí pasó algo. Así que los dos primeros single malt argentinos, la Alazana y Madoc, llevan el corazón
de Pablo Tognetti. Hoy vamos a dedicarnos específicamente a Madoc. Pablo Tognetti es un referente en todo lo vinculado con la cerveza artesanal. Él nunca instaló una planta cervecera para elaborar él. Sin embargo, los principales cerveceros de la zona, por ejemplo Manouche, que es una cervecería vecina de Madoc en Dinahuapi, lo consultan. Probablemente su conocimiento tenga que ver con su dedo y su criterio mágico, pero también con que es doctor en física y la precisión y el timing de ese tipo de elaboraciones ayudan en la precisión y en su conocimiento de todo esto. Él empezó a destilar whisky en 1995 en una olla a presión de mi esposa Gloria, contó en una presentación que hizo de Madoc. La pequeña primera destilería, como contábamos hace un rato, nació en 2010 con su hija y con su yerno en un proyecto en Las Golondrinas, cerca del Bolsón. Ahí fue que creó la Alazana, y la Alazana sale al mundo, por primera vez al mundo del comercio, en 2014. Incluso recibió una distinción, un premio, apenas salido en octubre del 2015. En 2011 es que la Alazana logra la primera licencia como destilería de whisky de Malta en Argentina. En 2015 es que se termina la sociedad con su yerno y Tognetti parte a otro lugar de la Patagonia, y con la ayuda de un arquitecto, el Rafa Manero lo llaman, es que logra crear la planta, diseñarla y estructurar lo que luego sería lo que es hoy la destilería en Dinahuapi, la destilería de Madoc. Pablo Tognetti es ante todo una persona curiosa. Micaela Kaplan, una embajadora del Museo del Whisky, dice que Pablo Tognetti es el corazón de Madoc, del mismo modo que un alambique es el corazón de una destilería. Ella lo admira muchísimo y ella sabe, así que tiene razón. Tognetti fue presidente de ARSAT 2 veces. La primera vez entre el 2008 y el 2013, y luego fue vuelto a convocar en el 2019. Su otra pasión, además de la astronomía, es el mundo de los destilados y la elaboración de bebidas. Como decíamos, él es experto en cervezas y en realidad lo que más ama es el whisky. En ese momento que tuvo tiempo entre su primera presidencia de ARSAT y la segunda, es que se lanza de lleno a crear Madoc. Él quería encontrar el whisky que fuera fácil a los argentinos. Un whisky que en el paladar argentino encajara, fuera amable. Viaja a Escocia, estudia y en el 2015 entonces lanza Madoc. Cuando en el 2019 vuelve a presidir ARSAT, es que justamente como él hace su proceso de inicio a fin, como él quiere controlar y realizar y crear todo de inicio a fin, es que empieza a escasear obviamente Madoc, y por eso en este momento estamos tan deseosos de que vuelva al mercado lo que tiene producido, porque es un whisky exquisito. Lo que hacía él cuando presidía, al principio cuando lanzó su whisky, trabajaba en la ciudad de Buenos Aires de lunes a viernes en ARSAT y viajaba los viernes, se tomaba un avión para ver a su familia en Bariloche y para producir su whisky. Por la falta de tiempo, porque no tenemos tanto Madoc por culpa de ARSAT, es que Madoc se volvió un whisky muy exclusivo, porque hay poco. Con su hijo es que trabajan en la destilería, pero él quiere supervisar todo en persona, de inicio a fin. Así que esta falta, esta poca cantidad de botellas en el mercado, esto poquito que tenemos, ha vuelto a Madoc un whisky de culto, una especie como de colección. Tiene un valor muy único, no porque sea excesivamente caro, ni porque a propósito se logre, sino por la falta de tiempo de su papá, del papá de Madoc, que es Tognetti. Él se ocupa desde la cebada
hasta el embotellado, todo el proceso. En las grandes destilerías trabaja muchísima gente y hay un proceso casi industrializado, sistematizado. En este caso no, está él en silencio y hay algunas fotos que uno puede encontrar que está apoyado, ahí se ven los alambiques y todos los materiales que hay en la destilería, y él está con un cuaderno muy meticuloso de 6 de la mañana a 8 de la noche produciendo. Cuentan, las leyendas en el mundo del whisky son infinitas y vamos a dejarlas crecer, por supuesto. Cuentan que cuando viajó a Escocia en uno de sus aprendizajes y de sus cursos, vio un alambique en el cual se producía un whisky que a él especialmente le gustó y tenía un lugar abollado. Entonces, para poder lograr exactamente lo mismo, él reprodujo hasta eso, hasta el abollado del alambique, para que pudiera tener exactamente lo que él quería. El alambique es esa mega botella gigante de cobre donde ocurre la primera parte del nacimiento del whisky. Las formas van variando según lo que los creadores quieran, si quieren más contacto con el cobre o menos. Cada decisión se toma para decidir el sabor. La estructura del alambique, el contacto del líquido con el alambique es lo que va a generar qué tipo de sabor va a tener ese whisky. La primera pregunta que hay que hacerse para ver qué se quiere crear es qué tipo de modelo se va a querer hacer para lograr qué tipo de whisky. El modelo irlandés necesita 3 alambiques, el escocés no, necesita menos, y es un whisky mucho más estructurado, mucho más duro. Entonces la decisión es qué tipo de sabor se le va a querer dar, cuál va a ser el espíritu de ese whisky, sobre todo teniendo en cuenta lo que originalmente Tognetti se preguntaba, y era cómo es el paladar argentino para el whisky. La legislación argentina es mucho más flexible que la escocesa, bastante más flexible que la escocesa, si bien es la más rígida del continente para crear single malt, es bastante más flexible que el modelo escocés. Sin embargo, lo que Tognetti quiso hacer es, desde la Argentina, con el sabor argentino, crear un whisky según la regulación escocesa, de modo tal de mantener la tradición y un poco tomar el sabor de Escocia y adaptarlo a la Argentina. Entonces sabía exactamente qué sí quería hacer y qué no. En esa destilería pequeña, artesanal de Dinahuapi, es que creó un producto que relaciona, que une la cebada nacional con parte de la cebada importada para que tenga el sabor a turba. Un pequeño sabor ahumado que encontramos en el whisky Madoc al final. Los sabores que Tognetti buscó es que sean un poco frutados, no excesivamente, de modo tal de mantener la tradición más dura de Escocia, pero que al mismo tiempo que tuviera la tradición y el carácter del whisky escocés, pudiera tener unos dejos frutados, más suaves, más sutiles, para justamente no ser agresivos con el paladar argentino, que no está acostumbrado a los single malt más duros de Escocia. Para eso creó alambiques que tienen la posibilidad de que los vapores suban y bajen, vayan y vuelvan, es decir, el reflujo del vapor. Es como una especie de sombrerito que tienen en algunos lugares los alambiques. Ahí es donde se va suavizando el whisky. En lo que tiene que ver con los barriles, el momento del descanso, donde quieren el color y la maduración del whisky, lo que eligió Tognetti para Madoc es barriles de diferentes tipos de la misma destilería, que fueran ex de vinos, ex de Bourbon y ex de Jerez. En el caso del Jerez, lo que buscó es que tuvieran las características del Pedro Jiménez, bien dulce. Y en el caso de los vinos, incluso se contactó con bodegas de Mendoza para poder hacer este maridaje de pasos
del líquido hasta que termine siendo el whisky Madoc. La legislación argentina dice que preferentemente el whisky debe ser madurado en barricas de roble. La ley escocesa dice que debe ser en roble. En ese sentido, lo que hizo Tognetti fue utilizar el modelo europeo, el modelo escocés, y justamente madurar en roble europeo. ¿Qué se logra con eso? El color. De hecho, es una de las características más llamativas y de las que más se habla del whisky Madoc, el color. Porque el destilado que sale de los alambiques es incoloro, el color se lo da o el agregado, que no es el caso acá, no tiene agregado, o la madera, el barril. Y lo que empieza a suceder adentro de ese proceso del barril, para lo que es absolutamente fundamental, o en todo caso precioso, la amplitud térmica. Y nuestra Patagonia y Bariloche es especial en ese sentido. Cuando uno hace la cata del whisky en un evento, en un acontecimiento público o en casa, en la ceremonia de cada uno, ese rato que nos tomamos para degustar algo que nos gusta tanto. Es el momento de la vista. El Madoc es un whisky bien dorado. Y cuando movemos la copa para ver cómo es la caída, vemos que deja muchas piernas, que deja marcas, que deja huellas. Es un whisky, ahí ya podemos empezar a ver que es poderoso desde la textura. Y efectivamente, cuando uno lo prueba, lo primero que aparece es que es meloso, cremoso, tiene poder en la textura. Los sabores van desde la miel, el durazno, la almendra, lo floral, lo frutado. En ese mundo, en ese universo, se mueve Madoc. Y cuando uno le pone agua, empieza a aparecer de modo mucho más fuerte el sabor a roble, a pera, y llega hasta la manzana y la pimienta. Es una hermosa, poderosa y misteriosa combinación de cómo va adquiriendo tanta cantidad de perfiles ese whisky a medida que uno lo va haciendo cambiar de lugar. Tuvo varios premios en diferentes concursos internacionales de prestigio, pero uno de los premios más lindos que puede tener un whisky es que lo califique de modo positivo alguien que sabe, que entiende, que conoce, que maneja cada uno de los pasos de la industria. Dennis Malcolm, un experto, un máster distiller de más de 60 años de experiencia, se quedó fascinado con el color. Cremoso, creamy, se nota el roble americano, realmente inspirador. Así lo iba definiendo Dennis Malcolm a este hermoso Madoc al que le dedicamos nuestro Anaconda con Memoria de hoy. It's lovely, and it's got a nice long finish for you. I'm really surprised how soft it is for being such a young single malt. Fue una realización de La Patriada Producciones.